Hola, continuamos con la capacitación del sistema de detección de proximidad bidireccional de MCT, también llamado Inderson. Acá continuamos con la explicación de las partes del sistema o periféricos y ahora le toca al TAC, el dispositivo que porta el peatón, que porta la persona que está de a pie, ¿sí? Este dispositivo es de este color amarillo, puede estar fácilmente fijado en una cuerda alrededor del cuello. Más adelante van a ver así a ciencia cierta el tamaño del equipo. Sí, tiene la capacidad para avisar de manera visual al portador, de manera audible y vibratoria, a la persona que lo porta. La persona va a reaccionar y va a entender cuando se encuentra en una condición de proximidad, de advertencia, de peligro y también de seguridad. Y puede reconocer esa condición con ese botón de reconocimiento de alarma. Este tiempo de aviso también es configurable para que la persona, dependiendo su labor, sea avisada cada 60 o cada 60 segundos, cada 60 minutos. Pero lo recomendable es, el estándar que manejamos es 60 segundos para advertencia, 30 segundos para peligro. Como ven, tiene capacidad de vibrar, de sonar y de poderse visualizar la condición de alarma. Acá el TAC así se ve puesto alrededor del cuello, similar como un portacarnet. El equipo, el dispositivo es capaz de tener una autonomía entre 12 y 16 horas suficiente para un turno de trabajo de 12, que es el máximo estándar diario de trabajo mundialmente reconocido, y para que pueda tener esta autonomía requiere al menos carga de entre 2 y 3 horas. Ideal, 3 horas de carga para tener la autonomía de estas 12 horas. La capacidad de operar a ambientes agrestes a muy baja y alta temperatura la tenemos, de unos 20 a 60 grados centígrados, y el TAC es IP66. Resiste el sudor, el contacto con el sudor de la persona, incluso un poco de lluvia, pero no sumergirlo. Obviamente todo lo que involucra IP66 como Ingress Protection, como IP66. Ahí lo buscan y ven exactamente que según esa clasificación, qué permite y qué no permite el TAC para su protección. Aquí las dimensiones, para que las analicen según su necesidad, la aplicación que quieran para la aplicación que quieran destinar el uso de esta tecnología. Sí, estas son las dimensiones del TAC. Ahora, habiendo visto el TAC, lo vamos a ver en funcionamiento. Claro que sí, parte de los videos es explicar cada uno de ellos físicamente. Vamos a hacer un video en alta resolución para que vean cada dispositivo como tal. Ahora le toca las antenas 2.4, estas antenas que van en el techo del vehículo. Son dos antenas que se utilizan, van conectadas al controlador. Es el estándar que utilizan las antenas para interactuar, no contra el controlador, más que todo contra el TAC. ¿Ya? Básicamente el TAC actúa o interactúa contra el controlador utilizando este estándar, Zigbee. Es un estándar de la IEEE 802.11.802.15.4, es bastante reconocido y ampliamente utilizado en el mundo de la automatización industrial para tener un enlace inalámbrico con un dispositivo, un elemento final de control, enviar pequeños mensajes de datos, ¿sí? Cortos mensajes de datos, y poder tener, no sé, la capacidad de ahorrar batería en el otro lado. Y obviamente Zigbee, en estricto rigor, no representaría una gran interferencia cuando se consiga con conexiones en 2.4 o Wi-Fi o algo por el estilo. Sí hay que tener cuidado, quizá en algún momento si se requiere, lo podemos analizar, se pueden apoyar con nosotros y analizaremos qué tanta interferencia pudiesen tener en cierto environment, en cierto entorno, con el uso de este tipo de antena que transmite en 2.4, pero utiliza el estándar IEEE 815.4, Zigbee. La ganancia de 3 dBi, una antena que fácilmente te puede dar entre 80 y 100 metros de cobertura, básicamente la capacidad de poner el TAC a 80 metros para que el controlador lo detecte a través de esta antena, utilizando ese estándar Zigbee para entenderse con el TAC. El conector final que va de la antena hacia el controlador es RPTNC. Esas son las dimensiones. Acá en esta próxima lámina vamos a ver el patrón de radiación que tiene la antena. Imaginen de lado una dona y
Por encima pueden ver un círculo casi perfecto. Esa es la capacidad de radiación de la antena. Básicamente, eso que ven acá a la derecha, un pequeño semicírculo a la derecha y a la izquierda, es como una dona partida al medio. Eso es lo que representa la antena porque ella va sobre la plataforma del vehículo. Obviamente, esos armónicos fluyen hacia el lado y el entorno completo del vehículo. Viajan realmente no tan en línea recta, pero sí no es así que es exactamente tan plano, pero sí se consigue algo a los lados también del vehículo, obviamente. Pero ahí está, 130 grados y 360 visto desde planta. Ahora bien, vamos a utilizar esta presentación, esta capacitación para analizar la instalación del equipamiento en un equipo mecanizado, un chocretero Alfa 20, ¿sí? Estas son las dimensiones del equipo. Las dimensiones de este equipo, en dimensiones en equipos con estas dimensiones, muchas veces hemos instalado equipamiento solamente con un transmisor, porque recuerden que el transmisor te puede dar hasta 25 o 30 metros y fácilmente estos 11.6 metros pueden estar dentro del área de peligro y poder avisar a la persona que se acerca que se encuentra dentro del área de peligro sin siquiera llegar a la pluma, que es el donde se dispara el choque, ¿no? Y bueno, obviamente, si el requiriente de la tecnología desea instalar dos transmisores, coloca uno en la parte frontal, otro en la parte trasera. Ahora veámoslos por separado, ¿ya? ¿Qué necesitamos nosotros para dejar un sistema de detección de proximidad funcionando? Voy a utilizar el diagrama de conexiones. Obviamente este diagrama de conexiones va adjunto con la documentación técnica o material de estudio que ustedes requieren. Vamos a utilizar el diagrama de conexiones, real que entregamos junto con el equipamiento y obviamente la capacitación, el manual de usuario y todo eso. Este diagrama de conexiones vamos a explicar por parte la necesidad de conexión entre el controlador y sus periféricos. Bien, ¿con qué iniciamos? El controlador, allí está el controlador, ¿sí? Luego conectamos las antenas del controlador, dos antenas, ¿sí? Radio 1, radio 2, TX-RX, ¿sí? Una lectura espectacular de los tags y una escritura hacia los tags espectacular porque cada antena se carga por separado de esas dos cosas, de transmitir datos al tag y de recibir datos del tag, la segunda antena. Bien, si conectamos el arnés de cables que trae el controlador, nosotros vamos a ver que hay un arnés para la alimentación, un arnés para las señales discretas de entrada, otro arnés, otro short cable de conexión para lo que es el panel, otro para el transmisor y el último es para las señales discretas de salida. Veámoslo por parte. Hablemos de la conexión de alimentación, ¿sí? Ese primer conector, yo me encargo de sacar entre el pin 1 y el pin 5 la conexión de 24 voltios, obviamente aguas abajo de la chapa de ignición de la máquina. Es recomendable, muy recomendable que sea así. Más adelante vamos a ver un poco el detalle. Bueno, en ese primer gran conector, dentro de la caja en que viene el equipo, se provee el conector Dutch de esos 8 pines para que sea el hembra que se conecta al equipo y se saquen esos 2 pines para sacar la alimentación o para introducir la alimentación de 24 voltios en el equipo. El PDL Out A, que es el PDL Out A, ese se utiliza para conectar el panel. Es una salida muy similar a la salida de los transmisores porque básicamente envías 24 voltios y ofreces conexión Canvas al equipo. Por allí se hace a través del panel, a través de este conector hacia el panel para conectar el panel y el controlador. Ahí está el pinout y cómo se puede fabricar el conector en caso que perdamos el cable contra el panel, la alimentación y lo que es conexión de datos. El PDL Out B se utiliza para interconectar el transmisor 1 contra el controlador
y luego del transmisor 1 hacia el transmisor 2 se utiliza un cable de iguales condiciones, de iguales características. Es un cable que sea apantallado, cable que sea cruzado, de 4 polos, 2 para energía y 2 para data. Importante que la distancia de cable o la longitud de cableado entre el PDL out pin que sale, el pequeño trozo de cable del arnés de cables del controlador, hasta el último controlador, no supere los 20 metros. Recomendamos que no se supere los 20 metros porque entendemos que después de esa distancia, la comunicación Canvas, comunicación serial por defecto, tiende a disminuir o atenuarse la señal eléctrica y obviamente podemos tener fallas en la comunicación, y al tener fallas en la comunicación el controlador detecta que tiene un transmisor funcionando de manera errónea y simplemente declara el sistema en falla. Así que es importante este cable de 20 metros máximo, puede utilizar hasta el primer controlador 1 metro y el segundo puede ser 19 metros, pero manteniendo los 20 metros del primero al último. Bien, este diagrama de conexiones, lo único que necesita, o los únicos conectores que se deben diseñar, armar físicamente, son los conectores del transmisor, porque el cable que trae para conectarse el panel con el controlador, con el arnés del controlador, ya viene listo. Viene de fábrica, nada más de conectarlo, obviamente 1.8 metros de longitud, pero ya viene listo. El cable que sale del PDL out B hasta el primer controlador y a su vez al segundo, hay que fabricarlo. ¿Qué hay que fabricar? El trozo de cable específico que necesito ya cuando ubique el transmisor, determino la longitud, corto los extremos de cable y en cada extremo voy a crimpar un conector Dutch de 4 polos y otro conector Dutch de 4 polos del lado del transmisor para tener esa conexión entre el panel, entre el controlador y el primer transmisor. Luego, del primer transmisor hacia el segundo transmisor, también debo construir un segmento de cableado y obviamente un cable ya instalado entre el transmisor 1 y el transmisor 2. Corto el exceso de cable, dejo quizá medio metro de cable, medio rizo allí y ahí entonces se crimpa un conector Dutch, ¿sí? Hembra en cada extremo para interconectar los 2 transmisores y ahí quedamos listos con la parte de interconexión. Bien, la pregunta sería, entendemos que hay gente que no todos son electromecánicos y trabajan en el taller y no todo el tiempo están fabricando conectores Dutch. En este caso aquí un pequeño brief de qué es un conector Dutch. Ahí lo tenemos, son pines, puede ser un conector hembra o un conector macho, ¿sí? Básicamente yo pelo el cable, ¿sí? Coloco el pin, lo crimpo, lo fijo. Ahí lo tenemos en la foto inferior izquierda más abajo. Ahí se ve el conector crimpado. Luego se introduce a través de esa goma en la parte trasera. Se ve de esa forma y se coloca ese cap receptor para fijar y asegurar que ese pin no se puede volver a jalar, ¿sí? No se puede salir nuevamente. Si desea sacarlo, debe retirar la parte naranjo y poder sacar la uña que mantiene fijado el pin dentro del conector Dutch. De esta forma, con esa tapa color naranjo, pues ahí el pin jamás va a salir tan fácilmente, ¿no? Acá, más adelante, hay un pequeño video que quisiera compartir con ustedes, como una persona allí, con el apoyo está disponible en YouTube a libre visualización de las personas, no está en copyright que se indique. Ahí pueden visualizarlo en YouTube. Yo escogí me pareció bastante interesante y ordenado el video. Acá vamos a... Go ahead and bring your stripper here. I think that was enough juice. No, that was too much. And you don't really need it to be too much because once you get your little barrel, your little pin, it's really... ¿Qué está haciendo? Ahí está tratando de conectar el cable con un largo suficiente para que no sobre cableado. Al final de la base del conector, del pin, hay un pequeño orificio que te permite visualizar si el cable llegó al final y cómo se ve por encima. No puede sobrar cable por encima, pero sí debe verse abajo al final de ese hoyo. En ese minuto
con la crimpadora se crimpan y hay 4 uñas que unifican el conector, el pin, y fijan el cable. Es bastante seguro. En ese caso, ya con ese conector listo, la base de goma del conector en donde va a ir fijado ese pin hembra se debe introducir por la parte trasera del conector para que llegue por la parte de adelante. Así como lo hace esta persona allí en el video, hasta que llegue y ahí suena, porque esa uña interior suena y fija el pin. Ahí le colocamos esa goma muy importante para mantener el grado IP del conector, que en estricto rigor es IP65. ¿Sí? Luego ahí, para poder retirar el pin, como lo ven, tiene que retirar, abrir esa uña, alar el cable para que él pueda salir. ¿Sí? Lo trae con todo, pero no importa. Luego arma su conector, lo vuelve a sacar. Ahí entonces lo que va a hacer es armar un conector de 4 pines, solamente va a colocarle uno solo para mostrarnos, ¿sí? Ahí arma el hembra, la parte hembra del conector Dutch de 4P. Sí, le coloca ese seguro para que nunca más se pueda salir ese pin hembra. Allí ya tiene fabricado un pin macho que lo va a colocar dentro del Dutch macho. Allí va a fabricar otro conector macho para colocarlo dentro de la carcasa. Ahí está. Hay varios tipos de conectores, obviamente. Hay varios tipos de formas de fijar el cable al pin como tal. Disculpen, el conector pin. En este caso, él utilizó el que básicamente nosotros vamos a enviar junto con el equipamiento. Luego, la idea es mostrar, ¿sí?, el crimpado de ese pin hembra, macho, digo. Crimpa el pin. ¿Sí? Ahí se fijó en qué posición estaba el conector y lo que hizo fue determinar si era en el 2. Entonces el 2 acá va a ser el 2 allá porque la posición es encontrada. Esa es una uña que se coloca, una cuña que se coloca al interior del conector hembra para que pueda mantener fijo el pin. Y ahí tenemos un conector de 4 solamente con un solo pin armado. Bien. Acá el video nuevamente, un poquito más largo, pero no lo voy a pasar. Ahí podemos ya hablar del punto de alimentación del conector, del punto de alimentación del controlador desde la máquina, ¿no? Esto es un bosquejo, esto no es una camisa de fuerza. Las máquinas pueden ser diferentes, pueden tener un relé o pueden tener solamente la salida de la batería, los 24 voltios, y solamente un switch físico que sea lo que haya en la máquina. Pero lo ideal es que aguas abajo del switch de la máquina, yo tome ese punto como switch, lo pase por un relé y traiga al equipo 24 voltios utilizando como señal la salida del switch de ignición de la máquina. ¿Esto por qué? Yo necesito que la máquina arme el sistema de proximidad cuando al menos yo doy el switch, yo pase el switch, y ahí lo tengo, estoy revisando las condiciones, pero estoy cerca de la máquina. Alguien va a estar revisando la máquina previo al inicio del turno, por ejemplo. En ese caso, con la máquina encendida, la máquina solamente con el switch pasado, activado, cerrado, puede activar el sistema y determinar la condición de peligro que se encuentra con una persona que esté cerca o muy cerca de la máquina.
Bien, ese fue el punto de alimentación. Ideal que esté aguas abajo del switch de ignición. Bien, ¿con qué comenzamos? ¿Recuerdan? El diagrama de conexiones. Comenzamos con las antenas. ¿Qué hacemos nosotros? Determinamos la ubicación final del controlador. ¿Sí? Determinamos la ubicación final de las antenas y hacemos que ese cable de antena, que es de 6 metros, sin terminar al final, hacemos el empotrado del cableado y llegamos al controlador. Ahí cortamos y dejamos unos 4 dedos de cable coaxial. Ahí crimpamos el conector RP-TNC. Ahí les muestro más adelantito cómo más o menos se crimpa un conector de ese tipo. Es bastante simple, pero hay que tener cuidado. Así se vería el controlador y las 2 antenas instaladas en el techo del vehículo. Así se vería una suerte de arquitectura. Y esto es lo que nosotros requerimos cuando queremos armar un conector RP-TNC de un cable coaxial RG58, que es el cable coaxial con el que viene el equipamiento, con que se entrega al instalador. ¿Sí? Estas son las dimensiones o las longitudes del desnudamiento, digámoslo así, del cable coaxial en sus diferentes capas, A, B y C. Estas dimensiones, ideal con un pedacable coaxial para que sea más limpia la interacción con el cableado y no queden, saben, ¿no? Filamentos de cable haciendo corto entre ellos porque es nocivo para la comunicación con la antena. Básicamente destruye la capacidad de conexión de la antena o de propagación de la señal. ¿Sí? El conector RP-TNC tiene un anillo que se debe colocar alrededor del cable y con esta crimpadora de anillo yo puedo cerrarlo, fijarlo y previamente el pin interior lo debo crimpar con la misma crimpadora Dutch que vimos temprano. Funciona perfecto para esto también. Ahí tenemos un cable de antena con un conector RP-TNC terminado. Hay muchísima información de esto en la web, así que no pienso que vaya a representar ningún tipo de problema. Ahora, el panel. El panel, una vez que esté ubicado el controlador, la distancia entre el panel y el controlador no debe ser más de 1.8 metros en recorrido de cableado. Así que hay que tener cuidado donde ubicamos el controlador porque en función de eso debemos tener el cable de antena, 1.8 metros. Es más exigente incluso que el de las antenas, que te ofrecen hasta 6 metros de longitud, que puedes bordear el interno de la cabina. ¿Cómo veríamos el panel instalado en una suerte de arquitectura? Así, el PDL Out A del arnés de cables que trae el controlador de proximidad va a identificar estas salidas PDL Out A. Ahí va el panel y se acabó. Es súper simple. Luego hablamos de los transmisores. Estos 2 transmisores deben estar instalados adelante y atrás del vehículo. Y en ese caso ya tendríamos los 2 transmisores ubicados. Una vez que esté eso así, vamos a instalar un cable entre el controlador y el primer transmisor, el que va adelante, por ejemplo, o el transmisor, bien sea el de adelante o el de atrás, que quede más cerca del panel. Ese hasta el controlador, digo, más cerca del controlador. Del controlador al transmisor más cercano al controlador y luego de ese transmisor al segundo transmisor. Así tendríamos los 2 transmisores en cascada. Al terminar la instalación del cableado, tendido del cableado, se corta el exceso de cable, se deja un rizo de 1/2 metro más o menos, y ahí se acaba el conector Dutch, como le indiqué arriba en esa pantalla con las imágenes y también el video. La instalación del transmisor puede ser puesto de manera normal, encima, o puede ser de abajo hacia arriba. Siempre en esa ubicación, a lo largo, ¿sí? Apuntando, si se quiere, con los LEDs hacia adelante o hacia atrás, pero nunca cruzado, porque la propagación de campo que genera el transmisor es una especie de elipse. No es algo totalmente redondo, así que si quieres aprovechar más la distancia de alcance del pulso, debe ser a lo largo. ¿Cómo se verían los transmisores instalados? Una suerte de arquitectura así. Tenemos las antenas, tenemos el panel y tenemos los transmisores 1 y 2. Obviamente este es el sistema instalado, ahí falta indicar que ya deberían estar los 24 voltios instalados, pero obviamente no
no alimentado el equipamiento porque apenas estamos instalando. Muy bien, ¿cómo vería yo el sistema? Yo tendría entonces el controlador, el panel, las dos antenas, y tendría las dos antenas interactuando con el TAC y conectando el TAC con el controlador utilizando este estándar, el 802.15.4, que es un protocolo de comunicación que se llama Zigbee, utilizado en el mundo industrial, es bastante utilizado y muy confiable. Enviar pequeños paquetes de datos de manera muy rápida, utilizando poquita energía del receptor y el transmisor. Que tendríamos tendríamos el transmisor de la parte trasera generando ese campo tipo elíptico, y esos campos obviamente dentro del transmisor. Yo digo que la intensidad de campo en este nivel va a representar peligro y hasta este nivel va a representar advertencia. Entiendan y recuerden que les dije que el transmisor como tal envía siempre su máxima potencia. El que le establece al TAC cuándo responder en condición de alarma o peligro es el controlador. Allí en esa configuración de los campos de la distancia, esa es la información que se le envía al TAC para que él responda. Ahí tenemos el segundo transmisor instalado en la parte delantera del vehículo, ¿sí? En la misma condición que el primero, ese viene conectado el primero, igual, de manera a lo largo, con los LEDs indicando hacia la parte delantera, y obviamente el transmisor de adelante puede ser configurado sus rangos, que a diferencia del de atrás, pueden ser independientes las configuraciones. El TAC va a entender, cuando se consiga con este controlador de este kit, de este sistema, que tiene dos transmisores, cada transmisor con establecimientos de advertencia, de alarma o peligro diferentes, si se quiere, ¿ya? Incluso el panel por separado también se configura cuál es el alcance del área de seguridad dentro de la cabina. Puede ser a 6 metros o puede ser a 30 centímetros. Bien, esa conexión Ethernet con el transmisor, con el controlador. ¿Se acuerdan la conexión Ethernet que va en el medio? Se hace así. Es un conector M12 que tiene 4 pines y por el otro lado un RJ45 en este tipo de pin-out que está acá, que es el más conocido que sea, creo, con nosotros. Así que sin problema utilizamos cualquier cable RJ45 que tengamos, cortamos un extremo y los otros 4 pines indicados por el M12, utilizamos eso que está ahí, el 1, el 2, el 3 y el 6. En ese tipo de configuración tenemos nuestro cable RJ45, M12 por otro lado, y nos podemos conectar con el equipo. Una vez que me conecte con el equipo, más o menos así se vería, ¿ya? Con esto nosotros establecemos comunicación física vía Ethernet con el controlador y el laptop o el desktop que tengamos. Ahora bien, si yo me quiero conectar vía Wi-Fi al equipo, yo entonces utilizo el panel. Hay una llavecita que va a estar colgando del panel o del llavero de la persona que está administrando el equipamiento, ¿sí? Presenta allí en ese receptor magnético, cierra el switch y automáticamente el sistema Wi-Fi o la señal Wi-Fi del controlador comienza a ser presente y se muestra en las listas de redes Wi-Fi con las siglas, el prefijo PRX- y los últimos 6 dígitos de su MAC address. El controlador tiene 3 MAC address, una para el Wi-Fi, otra para el Ethernet y otra interna para la transmisión de comunicación de información entre sus periféricos. La clave es la que se ve acá. Esta clave es en minúsculo todo, no lo coloqué directamente porque, bueno, realmente hay que dar un dato aparte, ¿sí? Para que no sea tan fácil. Pero bueno, acá está, en el speech lo digo, pero básicamente esta clave está tal cual en minúscula. Muy bien, estoy conectado con el equipo. Obviamente el laptop o el desktop que se utilice debe tener una dirección IP, no importa cuál dirección IP, cualquier dirección IP porque es algo local. El controlador va a tener una IP, o incluso si tiene IP 0000, yo puedo utilizar esta aplicación que se llama Device Scanner de MST, es de MST,
yo la activo en mi máquina, comienzo a escanear la red alámbrica o inalámbrica que yo tenga conectada. Acá en la parte donde dice All Network Interfaces, yo puedo decir en cuál network yo quiero hacer de escaneo. Ahí puede ser vía wireless o vía Ethernet. Y en lo que yo escaneé, él va a comenzar a conseguir todo el equipamiento que sea MST. Puede ser un access point, un switch o en este caso un controlador de proximidad. Lo voy a ver su IP, la puedo cambiar, igualarla a mi IP o yo igualarme a la de él y poder acceder a él vía web. En la próxima parte vamos a ver de la conexión web con el equipo. Una vez que esté conectado con el equipo, cómo lo veo yo en ese ambiente web a través del navegador.